¿Qué pasará con los cremados en el día del juicio final? ¿Será posible que aquellos cuyos cuerpos fueron reducidos a cenizas y dispersados por el viento vuelvan a levantarse cuando suene la última trompeta? Esta es una de las preguntas más inquietantes y misteriosas que muchos creyentes y no creyentes se han hecho, porque toca directamente el destino eterno de cada alma. La Biblia habla con claridad de un día inevitable, el gran juicio ante el trono blanco, donde todos, grandes y pequeños, vivos y muertos, comparecerán delante del Creador. En ese momento, los libros serán abiertos y cada historia de vida será revelada sin excusas ni escondites. El mar entregará a los que en él han muerto. La tierra devolverá a los que han sido sepultados y ningún ser humano quedará ausente. Pero surge la gran incógnita. ¿Qué sucederá con los cuerpos incinerados, con las cenizas esparcidas por los ríos, por los mares o incluso lanzadas al viento? En este video descubrirás una verdad que muy pocos se atreven a explicar. Acompáñame hasta el final, porque lo que aprenderás no solo resolverá una duda bíblica, sino que también podría transformar tu manera de entender la eternidad. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo, para que juntos descubramos lo que Dios ha revelado acerca de este misterio. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación puede cambiar tu fe para siempre. El gran día del juicio final. Imagina por un instante que todo lo que conoces deja de existir. El sol ya no ilumina, la tierra no ofrece refugio, y el universo entero guarda silencio ante un acontecimiento que jamás ha sucedido en la historia de la humanidad. La Biblia lo describe como el gran día del juicio final, un día en el que ningún hombre, mujer o niño podrá esconderse. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20 lo describe con palabras que estremecen el alma. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese día no habrá excusas, no habrá segundas oportunidades, no habrá rincón oculto donde escapar. Cada persona que haya existido, desde el primero hasta el último ser humano, será llamada a comparecer ante el trono blanco de Dios. Los grandes reyes de la historia y los humildes desconocidos, los ricos y los pobres, los que gobernaron naciones y los que vivieron en anonimato, todos estarán en el mismo nivel delante del Creador del universo. La Biblia declara que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí surge la primera gran verdad. Todo lo que hemos hecho, pensado o hablado será revelado. Aquello que ocultamos en vida, lo que nadie supo, lo que se perdió en el tiempo, todo será expuesto con una claridad imposible de negar. El juicio final no es un mito ni una metáfora, es un evento profetizado y confirmado por la palabra de Dios. Cada alma será llamada, cada vida será examinada y cada destino será definido por la decisión más importante de todas, si vivimos o no bajo la luz de Cristo. En ese momento no importará la religión, la cultura o el país de donde vengamos. No habrá abogados, no habrá apelaciones, no habrá excusas que puedan alterar la verdad. La eternidad dependerá de una sola cosa: si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí es donde el corazón empieza a temblar, porque no hay forma de escapar de ese día. Podrás haber acumulado riquezas, poder o influencia, pero nada de eso tendrá valor ante el Dios eterno. Podrás haber vivido una vida aparentemente buena, pero si nunca te rendiste a Cristo, ese día tu justicia propia no servirá. El juicio final es el recordatorio más solemne de que la vida no termina con la muerte. La tumba no es el final, la incineración no es el fin, el olvido no significa desaparición.
Porque el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra es el mismo que llamará a cada ser humano a presentarse delante de su trono. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo, si deseas estar preparado para ese día que marcará el inicio de la eternidad. La resurrección universal. Si hay un evento que la humanidad no podrá evitar, es la resurrección universal. La Biblia enseña con claridad que llegará el momento en el que absolutamente todos los muertos volverán a la vida, sin importar dónde murieron, cómo murieron o qué sucedió con sus cuerpos. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, lo declara de manera impactante. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagina por un instante el escenario. Millones y millones de seres humanos que vivieron en diferentes épocas, que habitaron distintas culturas y que murieron en circunstancias muy diversas, todos serán llamados de vuelta a la existencia. El mar, que ha guardado los restos de marineros y náufragos durante siglos, devolverá cada vida. La tierra, que ha recibido cuerpos en tumbas y sepulcros, liberará a los que allí descansan. Aun la muerte misma tendrá que entregar aquello que creyó poseer para siempre. Esto nos revela una verdad poderosa. La resurrección es universal e ineludible. Nadie quedará excluido de este llamado. No importa si alguien fue enterrado en una tumba, si su cuerpo se convirtió en polvo por el paso de los siglos, o si fue consumido por las aguas profundas. Tampoco importa si fue incinerado y sus cenizas se dispersaron en el viento. El poder de Dios no se limita a la materia ni a los procesos naturales. Él es el dueño de la vida y de la muerte, y su voz es suficiente para traer de nuevo a la existencia lo que parecía perdido para siempre. Daniel 12:2 lo confirma con solemnidad. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí encontramos dos destinos ineludibles: vida eterna para quienes siguieron a Dios y condenación eterna para quienes le dieron la espalda. Este es el gran recordatorio. La resurrección no es una opción, es un decreto divino. Cada alma será llamada, cada cuerpo será restaurado, cada vida será evaluada. Algunos resucitarán con gozo para heredar la gloria eterna junto a Cristo. Otros, en cambio, resucitarán para enfrentar la justa ira de Dios y experimentar la separación definitiva de su presencia. La resurrección universal es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Para nosotros, la tumba parece el final. Para Dios, es solo el inicio del verdadero juicio. No hay fuerza natural, no hay poder humano ni circunstancia que pueda impedir que este día llegue. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo, si deseas que tu resurrección sea para vida eterna y no para condenación. El misterio de los cremados. En este punto llegamos a la pregunta que muchos evitan y que para otros se convierte en un motivo de temor. ¿Qué sucede con los cremados en el día del juicio final? La escena es clara en la mente de muchos. Un cuerpo reducido a cenizas, fragmentado en polvo fino, esparcido sobre un río, lanzado al mar o dispersado por el viento en lo alto de una montaña. A simple vista parece imposible que esas partículas invisibles y esparcidas vuelvan a unirse para formar la persona que alguna vez existió. Pero aquí está el misterio. La Biblia no presenta a la cremación como un obstáculo para Dios. Cuando la Escritura anuncia que el mar entregará a los muertos y que la tierra devolverá a los que descansan en ella, Apocalipsis 20:13, no está colocando condiciones sobre el estado del cuerpo. El versículo no dice los cuerpos intactos, tampoco los que fueron sepultados, sino todos los muertos. Esto incluye a los que fueron devorados por las bestias,
a los que desaparecieron en batallas y catástrofes, a los que fueron reducidos a polvo con el paso de los siglos, y también a los cremados. Aquí surge la verdad que desafía nuestra lógica. Si Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué le impediría restaurar un cuerpo a partir de cenizas dispersas? Génesis 2:7 nos recuerda que Adán fue formado de la nada, del polvo sin vida, y el aliento de Dios lo convirtió en un ser viviente. Si el Creador pudo hacerlo una vez, ¿qué lo detendría para hacerlo de nuevo? Muchos piensan que la cremación borra la existencia, pero en realidad lo único que hace es acelerar un proceso natural. Todos los cuerpos, tarde o temprano, terminan descomponiéndose y volviendo al polvo, tal como dice Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. La diferencia entre un cuerpo enterrado y uno incinerado es solo el tiempo que toma regresar al estado original. Pero ante Dios nada se pierde, nada se olvida, nada queda fuera de su poder. La pregunta entonces no es si los cremados resucitarán, porque la Biblia asegura que todos lo harán. La verdadera cuestión es en qué estado espiritual se presentará cada uno delante de Dios. Si sus nombres están escritos en el libro de la vida, su resurrección será para gloria eterna. Si no, será para condenación. Intermedio, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este misterio bíblico. El misterio de los cremados nos lleva a reconocer una sola realidad. No hay límites para el poder de Dios. Y si Él conoce hasta la última partícula del universo, también conoce cada parte de ti. El poder creador de Dios. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos y del destino final de cada ser humano, llegamos a un punto clave que la Biblia no deja en silencio. El poder creador de Dios. Este poder es el fundamento de nuestra esperanza, porque no se basa en la lógica humana ni en los límites de la ciencia, sino en la capacidad ilimitada del Creador para hacer nuevas todas las cosas. La palabra nos enseña desde el principio que Dios habló y todo existió. Génesis 1:3 declara: "Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz". Con una sola palabra, el universo entero nació. Planetas, estrellas, mares, montañas, animales y seres humanos llegaron a existir por la voz de aquel que no conoce imposibles. Si el poder de su palabra fue capaz de formar galaxias de la nada, ¿cómo podría ser un reto para él reunir de nuevo un cuerpo humano, aunque haya sido reducido a polvo o a cenizas? El salmista lo confirma en el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este pasaje nos recuerda que la creación no depende de recursos limitados, sino de la voluntad soberana de Dios. Y si el universo mismo depende de su voz, también lo hará la resurrección final. Jesús mismo reforzó esta verdad cuando declaró en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Aquí no habla de una simple prolongación de la existencia, sino del poder que tiene para devolver la vida a lo que ya ha muerto. El ejemplo más claro lo vemos con Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba. Su cuerpo ya estaba en proceso de descomposición, pero la voz del Hijo de Dios lo levantó de entre los muertos. Si eso pudo suceder con un hombre en descomposición, ¿qué será para Dios devolver la vida a un cuerpo cremado? Este poder creador no se limita al pasado ni al presente, sino que apunta al futuro. Apocalipsis 21:5 nos muestra una promesa gloriosa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso incluye al universo, a la tierra, a la humanidad y a cada uno de los que esperan su venida. El poder creador de Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que transforma lo mortal en inmortal, lo corruptible en incorruptible.
Si crees en este poder creador, escribe en los comentarios: Dios hace nuevas todas las cosas. Y no olvides suscribirte para que juntos sigamos descubriendo las maravillas de su palabra. En el día del juicio final, los cremados, los sepultados, los desaparecidos y los olvidados serán reunidos nuevamente, porque cuando Dios ordena, la creación obedece, y nada, absolutamente nada, escapa de su poder creador. El cuerpo y el alma en la eternidad. Uno de los misterios más profundos que la Biblia nos revela es la relación inseparable entre el cuerpo y el alma, no solo en la vida presente, sino también en la eternidad. Desde el principio, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y así el hombre fue un ser viviente. Esto nos enseña que el ser humano no es únicamente materia ni solo espíritu, sino una combinación perfecta de ambos. Y aunque la muerte separa temporalmente el cuerpo del alma, la resurrección promete reunirlos nuevamente en una forma gloriosa e incorruptible. Cuando una persona muere, su cuerpo vuelve al polvo, como declara Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El alma o espíritu regresa a su creador, pero ese no es el final de la historia. La Biblia anuncia un día en que tanto justos como injustos serán levantados, y entonces el cuerpo y el alma volverán a unirse, no para continuar una vida como la conocemos, sino para entrar a la eternidad, ya sea en gloria o en condenación. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí no hay excepción. Todos los seres humanos, sin importar cómo hayan muerto o qué haya pasado con sus cuerpos, se levantarán en el día señalado por Dios. Esto incluye a los que fueron sepultados, a los que se perdieron en el mar y a los que fueron reducidos a cenizas. El apóstol Pablo nos da más claridad en 1 Corintios 15:42-44, cuando explica la resurrección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. En otras palabras, el cuerpo mortal, sujeto a enfermedad, dolor y muerte, será transformado en un cuerpo inmortal, glorioso y lleno de poder. Esta transformación es la promesa que asegura que nuestra existencia no termina en el sepulcro ni en las cenizas. El alma, por su parte, nunca deja de existir. Después de la muerte, permanece consciente, esperando el día de la resurrección. Los justos esperan con esperanza en la presencia de Dios, mientras que los que rechazaron la salvación esperan con temor el juicio final. Pero al momento de la resurrección, cada alma volverá a recibir un cuerpo, no para continuar como antes, sino para enfrentar la eternidad que Dios ha determinado. Si crees que tu vida no termina en la tumba, escribe en los comentarios: tengo esperanza en la eternidad. Y no olvides darle me gusta y compartir este mensaje para que otros descubran esta verdad. La unión del cuerpo y el alma en la eternidad nos recuerda que fuimos creados con un propósito eterno. La muerte no es el final, es solo una pausa antes del cumplimiento del plan divino. La incorruptibilidad del nuevo cuerpo. Uno de los temas más gloriosos y esperanzadores que encontramos en la palabra de Dios es la promesa de un cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal. El ser humano, tal como lo conocemos hoy, está sujeto al desgaste, al dolor y a la muerte. Todos sabemos que nuestro cuerpo actual tiene un límite. Con el tiempo, envejece, se enferma, pierde fuerza y finalmente muere. Pero la Biblia asegura que esta realidad no es definitiva.
Para los que confían en Cristo, la muerte no es el final, sino la antesala de una transformación asombrosa. Recibir un cuerpo glorificado, libre de corrupción y preparado para la eternidad. El apóstol Pablo lo explica con una claridad impresionante en 1 Corintios 15, 52-53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí se nos revela un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los que hayan partido antes serán resucitados, y los que estén vivos al regreso de Cristo serán cambiados instantáneamente. Este cuerpo incorruptible será totalmente distinto al que conocemos ahora. Hoy vivimos en un cuerpo limitado por enfermedades, tentaciones y debilidades. Pero el cuerpo de la resurrección no conocerá más sufrimiento, no habrá más lágrimas, ni dolor, ni cansancio. Será un cuerpo hecho para la gloria, preparado para disfrutar eternamente de la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo a esa realidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Imagínalo por un momento. Un cuerpo que nunca volverá a enfermarse, que nunca volverá a desgastarse, que no sentirá cansancio ni debilidad. Un cuerpo lleno de la plenitud de la vida de Dios. Esa es la promesa para los que han creído en Cristo Jesús. No importa si tu cuerpo actual ha sido enterrado, perdido en el mar o reducido a cenizas, porque el poder del Creador no está limitado por la condición de la materia. Aquel que formó al hombre del polvo de la tierra puede volver a levantar un cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal. Es importante entender que este cuerpo glorificado será semejante al cuerpo de Cristo después de su resurrección. Jesús se levantó de entre los muertos con un cuerpo transformado, glorioso, pero aún reconocible. Caminó, habló y hasta comió con sus discípulos, pero también podía aparecer en medio de ellos sin necesidad de abrir puertas. Filipenses 3, 20-21 nos recuerda: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si anhelas ese cuerpo glorificado, escribe en los comentarios: espero la transformación. Suscríbete y comparte este mensaje, porque alguien más necesita escuchar esta promesa. Amado oyente, el cuerpo que ahora posees es solo temporal. Lo que Dios tiene preparado para ti es eterno. Mientras este cuerpo es como una semilla que se entierra, el nuevo cuerpo será como una planta gloriosa que florece para siempre. Esa es la esperanza que sostiene nuestra fe y la certeza que nos impulsa a perseverar hasta el final. El poder de Dios para resucitar a todos. Uno de los atributos más impresionantes de Dios es su poder ilimitado, un poder que trasciende toda lógica humana y rompe con los límites de la ciencia y la razón. Cuando hablamos de la resurrección, algunos pueden preguntarse: ¿cómo es posible que Dios levante a los muertos después de siglos, incluso milenios, cuando sus cuerpos ya se han desintegrado, reducido a polvo o a cenizas? La respuesta está en el carácter del Creador. Aquel que formó al hombre del polvo de la tierra en el principio es perfectamente capaz de volver a darle vida, restaurarlo y transformarlo en un cuerpo incorruptible. Desde Génesis, la Biblia nos muestra que Dios creó al hombre a partir del polvo y sopló en él aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente.
Ese mismo poder creativo sigue intacto y se manifestará en el día de la resurrección. En Juan 5, 28, 29, Jesús mismo declaró: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Observa que Cristo no habla de unos pocos, sino de todos. Nadie quedará fuera del poder de su voz. Aquí yace la esencia del Evangelio eterno. Dios no depende de las condiciones en las que quedaron los cuerpos. Algunos descansan en ataúdes, otros se perdieron en el mar, otros fueron cremados y sus cenizas esparcidas. Sin embargo, para el Señor nada es imposible. Él conoce cada partícula de nuestra existencia, cada fibra, cada célula, cada fragmento que alguna vez formó nuestro ser. Y con un solo mandato de su voz poderosa, lo que estuvo muerto volverá a la vida. El profeta Ezequiel tuvo una visión impactante en el Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37, 1-10. Allí, huesos esparcidos y secos por mucho tiempo recobraron vida cuando la palabra de Dios fue pronunciada. Se unieron tendones, carne y piel. Y finalmente el soplo divino entró en ellos y se levantaron como un ejército en pie. Esta visión no solo mostraba la restauración de Israel, sino también la certeza de que Dios tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte. Amigo oyente, no importa cuán imposible parezca a los ojos humanos, el poder de Dios no se mide por nuestra lógica. La resurrección no es un mito ni una metáfora, es una realidad respaldada por la resurrección de Cristo. Él venció a la muerte y con esa victoria nos asegura que también nosotros seremos levantados. Romanos 8:11 dice: «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros». Escribe en los comentarios: Dios tiene poder sobre la muerte. Comparte este video con alguien que necesita esperanza, porque hay quienes hoy piensan que todo termina en la tumba, pero la verdad es que la tumba no es el final. Imagina el día glorioso cuando suene la trompeta final y las tumbas se abran. Millones de personas de todas las épocas, de todas las naciones, de todos los rincones de la tierra volverán a levantarse. Los justos para vida eterna, los injustos para juicio. Nadie escapará de ese llamado. Esto nos recuerda dos cosas. Primero, el poder de Dios es infinito. Segundo, la decisión que tomemos hoy en relación con Cristo determinará en qué resurrección estaremos. Querido oyente, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que ordenó al mar detenerse en sus límites, que sostiene las estrellas en su lugar, es el mismo que tiene poder para levantarte de la tumba. No pongas tu confianza en la ciencia ni en las fuerzas humanas, porque ninguna de ellas puede dar vida después de la muerte. Solo Dios, el dador de la vida, puede hacerlo. Y ese poder pronto se manifestará. Los cremados y el juicio de Dios. Una de las preguntas que más inquieta a muchas personas es: ¿qué ocurrirá con aquellos que fueron cremados cuando llegue el juicio final? Algunos sienten temor de que, al haber reducido sus cuerpos a cenizas, no puedan ser resucitados, como si Dios necesitara de un cuerpo intacto para devolver la vida. Pero la verdad bíblica es clara. Ni la cremación, ni la descomposición, ni el paso del tiempo son un obstáculo para el poder de Dios. La Escritura afirma que en el día postrero, todos, absolutamente todos, compareceremos ante el trono del Señor. En Apocalipsis 20:12 leemos: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Este pasaje no hace excepciones.
No distingue entre quienes fueron sepultados en tumbas y quienes fueron cremados o esparcidos en el mar. Todos serán resucitados y todos estarán delante del juez eterno. Dios no necesita restos físicos para traer de nuevo la vida. Recordemos que el hombre fue formado del polvo de la tierra en el principio, y del polvo, o de las cenizas, o de nada mismo, Dios puede levantar un cuerpo glorificado. Job, en medio de su dolor, expresó su fe diciendo: «Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Job 19:26. ¡Qué declaración de esperanza! Aunque su cuerpo se consumiera, Job confiaba en que el poder de Dios lo levantaría para contemplar al Señor. Escribe en los comentarios: «Nada detiene el poder de Dios». Tu comentario será un testimonio público de tu fe y al mismo tiempo animará a otros a confiar en la promesa de la resurrección. Ahora bien, ¿qué significa que los cremados también se levantarán? Significa que no existe escape ni manera de evitar el juicio divino. Algunos piensan que si el cuerpo desaparece, no habrá juicio, pero la Biblia enseña lo contrario. Hebreos 9:27 lo declara con firmeza: «Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». La muerte física no es el final, es la antesala a la eternidad. Aquí es donde debemos reflexionar profundamente. El problema no es si alguien fue cremado o sepultado, sino en qué condición está su alma delante de Dios. Porque en ese gran día, la voz del Creador llamará a todos los muertos, y los cuerpos, ya sean cenizas o polvo, se unirán de nuevo al Espíritu. Pero lo que determinará su destino no será el método de su muerte, sino si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. El que fue cremado pero murió en Cristo será resucitado para gloria eterna. El que fue sepultado con honores pero rechazó a Jesús será levantado para condenación. Por eso, el verdadero enfoque no debe estar en el temor a la cremación, sino en la seguridad de nuestra fe en Jesucristo. Comparte este mensaje con alguien que aún tiene miedo de hablar sobre la muerte. Dile que la tumba no es el final y que ni el fuego de la cremación ni el paso de los siglos son barreras para Dios. Imagina ese día: cenizas que fueron lanzadas al mar, polvo que se dispersó por el viento, cuerpos olvidados en tumbas antiguas. Todos volverán a levantarse por el mandato de la voz de Cristo. La trompeta sonará y los muertos en él resucitarán primero. Ese será un día de gloria para los justos y un día de temor para quienes rechazaron el Evangelio. Querido oyente, el destino eterno no depende de cómo morimos, sino de cómo vivimos. Hoy tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, de asegurarte un lugar en la resurrección de vida eterna. No temas a la cremación, teme más bien a vivir lejos de Dios, porque nada puede impedir que su poder te levante en el día final. El juicio y el libro de la vida, el momento más solemne de toda la historia de la humanidad, aún está por venir. El día en que todos seremos presentados delante del trono de Dios. Y en ese instante no habrá riquezas, no habrá fama, no habrá excusas. Lo único que definirá nuestro destino eterno será si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:12 lo describe con palabras estremecedoras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nota bien este detalle. Se abren varios libros, pero hay uno que es diferente, especial, decisivo, el libro de la vida. Escribe en los comentarios: «Quiero que mi nombre esté en el libro de la vida». Esa declaración pública marcará tu compromiso con Cristo y animará a otros a hacer lo mismo.
En ese día, todo lo oculto saldrá a la luz. Los libros que serán abiertos contienen las obras, las palabras y hasta los pensamientos más íntimos de cada persona. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagínalo por un momento, cada mentira, cada acción injusta, cada acto de amor, cada lágrima derramada, todo estará registrado. Nadie podrá escapar del escrutinio divino, pero el centro de este juicio no son nuestras obras, sino Cristo. Porque aunque nuestras acciones tengan peso, la única garantía de salvación está en haber sido lavados por la sangre del Cordero. Quien tiene a Cristo tiene vida eterna. Quien lo rechaza se enfrenta a una eternidad sin esperanza. Aquí surge la pregunta más importante. ¿Cómo se inscribe un nombre en el libro de la vida? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo profunda. Al creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y confesarlo como Señor y Salvador. Filipenses 4:3 menciona a los colaboradores de Pablo diciendo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto significa que no es algo simbólico, es real. Es un registro celestial en el cual Dios mismo escribe los nombres de aquellos que le pertenecen. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video. Al hacerlo, estarás sembrando semillas de fe en otros corazones. Sin embargo, también debemos hablar con seriedad. La Biblia advierte que algunos nombres pueden ser borrados de ese libro. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos muestra que la perseverancia en la fe es vital. No se trata de un simple registro automático, se trata de vivir en obediencia y fidelidad a Dios hasta el final. Imagina la escena, multitudes innumerables delante del trono. Se abren los libros, se examinan las obras y finalmente se busca en el libro de la vida. El ángel pronuncia tu nombre y si está escrito, eres recibido en la gloria eterna. Pero si no está allí, el pasaje de Apocalipsis 20:15 es claro y aterrador. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido oyente, este es el punto de mayor decisión. No se trata de religión, ni de costumbres, ni de tradiciones humanas. Se trata de tu relación con Cristo. Hoy mismo puedes asegurarte de que tu nombre esté en ese libro eterno, al rendir tu vida a Jesús. Escribe en los comentarios, Señor, escribe mi nombre en tu libro. No lo hagas en silencio, decláralo con fe, porque la fe confesada en público es más fuerte y abre puertas en lo espiritual. El libro de la vida no es un mito ni una metáfora. Es la más grande realidad que determinará la eternidad de cada ser humano. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está llamando para que asegures tu destino eterno. Mañana puede ser tarde, hoy es el día de salvación. La resurrección de los justos y los injustos. La Biblia habla de un acontecimiento que cambiará para siempre el destino de la humanidad. La resurrección. No se trata de una metáfora ni de un simple símbolo, sino de una verdad que atravesará la eternidad. Habrá un día en el que tanto los justos como los injustos volverán a levantarse de sus tumbas para presentarse delante de Dios. Daniel 12:2 lo declara con claridad, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está el gran misterio revelado. No todos resucitarán para el mismo destino. Escribe en los comentarios, yo quiero resucitar para la vida eterna. Esa simple frase será un testimonio público de tu esperanza en Cristo. La resurrección de los justos será gloriosa. Pablo lo explica en 1 Corintios 15:52. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este momento marcará la victoria definitiva sobre la muerte. Aquellos que murieron creyendo en Jesús se levantarán con cuerpos glorificados, libres de enfermedad, dolor y corrupción. Pero también habrá otra resurrección, la de los injustos. Apocalipsis 20:13 afirma: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Ellos resucitarán no para gloria, sino para enfrentar el juicio y la condenación eterna. Imagina la magnitud de ese día. Cementerios abriéndose, mares devolviendo cuerpos, naciones enteras presenciando lo que parecía imposible. La humanidad entera reunida en un solo instante frente al trono del Dios eterno. El silencio se romperá con el sonido de la trompeta celestial y cada ser humano, sin importar su historia, se levantará para recibir su destino. Suscríbete ahora, dale me gusta a este video y comparte este mensaje. No sabes a cuántas personas puedes despertar con esta verdad. La diferencia entre una resurrección y otra no está en las obras humanas, ni en la religión, ni en el estatus social. La diferencia está en Cristo. Juan 5:29 lo confirma: «Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Lo bueno en este contexto no es solo hacer obras justas, sino haber creído en el Hijo de Dios y permanecer en Él. Aquí surge una pregunta que no puedes ignorar: ¿en cuál de las dos resurrecciones estarás tú? Esta es la verdad que define el destino eterno de cada alma. No es un juego, no es una historia inventada, es la revelación más solemne de la palabra de Dios. La resurrección de los justos será motivo de gozo indescriptible. Los hijos de Dios se encontrarán nuevamente, las lágrimas serán enjugadas y el dolor quedará en el pasado. Habrá un abrazo eterno con Cristo y la promesa de Apocalipsis 21:4 se cumplirá. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero la resurrección de los injustos será lo opuesto. Será un despertar a una eternidad de separación, donde no habrá consuelo, donde no habrá esperanza. Jesús lo describió en Mateo 25:46. «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Escribe en los comentarios: «Creo en la resurrección para vida eterna». No calles tu fe, declárala, porque al hacerlo, siembras esperanza en otros. Querido oyente, este mensaje es un llamado urgente. La resurrección no depende de si creemos o no en ella. Ocurrirá. La pregunta no es si resucitarás, sino para qué resucitarás. Hoy tienes la oportunidad de asegurar tu lugar en la resurrección de vida eterna. Solo hay un camino: entregar tu vida a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y permanecer fiel hasta el final. Ese será el sello que determine tu destino eterno. El cielo y la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos del cielo y de la Nueva Jerusalén, no nos referimos a un simple lugar imaginario, sino a la mayor promesa que Dios ha preparado para los que le aman. La Biblia nos presenta una visión tan gloriosa que supera cualquier sueño humano. En Apocalipsis 21:2, Juan declara: «Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Este pasaje abre la puerta a una verdad indescriptible. Habrá un día en que el cielo mismo descenderá, trayendo consigo una ciudad de perfección y gloria, preparada para ser el hogar eterno de los redimidos. Escribe en los comentarios: «Yo quiero estar en la nueva Jerusalén». Esa frase será tu declaración de fe. Imagina un lugar donde no existe la corrupción, ni la violencia, ni el dolor.
una ciudad donde la gloria de Dios ilumina cada rincón y donde el amor perfecto será la atmósfera que respiraremos. Apocalipsis 21:4 lo afirma con contundencia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo no es un mito, es una realidad garantizada por la fidelidad de Dios. Jesús mismo lo prometió en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cada creyente tiene reservado un espacio en esa ciudad eterna, un lugar donde nunca más experimentaremos soledad ni pérdida. Suscríbete ahora, dale me gusta a este video y comparte este mensaje. Haz que otros también conozcan la esperanza de la vida eterna. La Nueva Jerusalén será un espectáculo indescriptible. Sus muros estarán adornados con piedras preciosas de todos los colores. Sus calles serán de oro puro, y de su centro fluirá un río cristalino que dará vida eterna. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le servirán día y noche. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria del Señor lo iluminará todo. ¿Puedes imaginarlo? Una ciudad donde no hay oscuridad, donde la justicia reinará y donde cada hijo de Dios vivirá en paz absoluta. Este no es un simple relato poético, es la revelación de nuestro futuro eterno. Aquí surge una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Estoy viviendo hoy como alguien que espera entrar en la Nueva Jerusalén? Porque la Biblia también enseña que no todos podrán habitar allí. Apocalipsis 21:27 advierte: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escribe en los comentarios: mi nombre está en el libro de la vida. Declara con fe que tu destino es estar en esa ciudad gloriosa. Querido oyente, el cielo es real y te espera. Pero no llegamos allí por nuestras obras, ni por religiones, ni por tradiciones. Solo se entra por medio de Jesucristo, quien abrió el camino con su sacrificio en la cruz. Él es la puerta, y quien entra por él encontrará vida eterna. La Nueva Jerusalén no será un lugar distante o frío, será el hogar eterno donde Dios mismo vivirá con nosotros. Allí veremos a Jesús cara a cara. Y todo lo que hoy nos causa dolor quedará borrado para siempre. ¿Te das cuenta de lo que significa esta promesa? Cada lágrima derramada en esta vida será recompensada con gozo eterno. Cada lucha que enfrentas hoy tendrá sentido cuando estés delante del trono del Cordero. Suscríbete, comparte este mensaje y comenta: yo espero la Nueva Jerusalén. Al hacerlo, estarás sembrando esperanza y recordándole a otros que el cielo es nuestro verdadero hogar. El juicio final y la eternidad. El juicio final es uno de los temas más serios y trascendentales de toda la Biblia. No es una historia simbólica ni un relato inventado para infundir miedo. Es una verdad innegable que todos, absolutamente todos, tendremos que enfrentar. Apocalipsis 20:12 lo describe con claridad. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Imagina ese día. Millones y millones de personas, desde los reyes más poderosos hasta los más humildes, todos de pie frente al trono de Dios. Nadie podrá ocultarse. No habrá excusas, ni privilegios, ni favoritismos. Será el momento donde la verdad absoluta se revelará, y cada uno recibirá según lo que haya hecho. Escribe en los comentarios: yo me preparo para el día del juicio. Al hacerlo, estás tomando una decisión de fe y compromiso delante de Dios. El juicio final nos recuerda que la vida en la tierra no es un juego,
Cada acción, cada palabra y cada decisión tienen consecuencias eternas. Jesús mismo advirtió en Mateo 12:36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Eso significa que nada quedará oculto. Todo será revelado. Ahora bien, este juicio tiene dos destinos posibles. Para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, será el inicio de la eternidad gloriosa junto a Dios. Pero para quienes rechazaron la salvación en Cristo, será el inicio de una eternidad de separación, conocida como el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 lo confirma. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Suscríbete ahora, dale me gusta y comparte este mensaje. Haz que otros también se preparen para ese día que se acerca. La eternidad no es opcional. Todos viviremos para siempre. La pregunta es, ¿dónde pasaremos esa eternidad? Algunos creen que la vida termina con la muerte, pero la palabra de Dios nos asegura lo contrario. Hebreos 9:27 declara, «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». Esto debería llevarnos a reflexionar profundamente. Cada minuto que vivimos en la tierra es una oportunidad para acercarnos a Dios. Cada día que pasa es un regalo para prepararnos. El problema es que muchos viven como si nunca fueran a dar cuentas, pero ese día llegará. El juicio final también nos muestra la justicia perfecta de Dios. Aquí en la tierra, muchas veces la maldad queda impune, los inocentes sufren y los culpables triunfan. Pero en ese día nada quedará sin respuesta. Dios juzgará con verdad, sin corrupción, sin errores, sin injusticias, y todos reconocerán que Él es justo. Escribe en los comentarios, «Quiero que mi nombre esté en el libro de la vida». Esa declaración es un paso de fe hacia tu eternidad. Querido oyente, no permitas que el miedo sea lo que te mueva, sino la esperanza en Cristo. Porque aunque el juicio final es inevitable, Dios ya proveyó una salida en Jesús. Él llevó en la cruz el castigo que merecíamos, y todo aquel que cree en Él no será condenado. Romanos 8:1 lo afirma con poder. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio final no debe verse solo como un día de terror, sino también como el día en que Dios pondrá fin al mal para siempre. Después de ese juicio, comenzará la eternidad en plenitud, el cielo nuevo, la tierra nueva y la vida eterna junto al Creador. Comparte este mensaje y comenta, «Yo espero la eternidad con Cristo». Al hacerlo, estarás proclamando tu fe y ayudando a que otros también se preparen para ese día. El juicio final y la eternidad son una certeza. La pregunta aquí, hemos llegado al final de un recorrido extraordinario, un viaje de 12 partes donde hemos descubierto paso a paso las verdades más profundas y ocultas de la palabra de Dios. Desde el inicio, cuando exploramos los misterios del bien y del mal, hasta este último punto donde contemplamos el juicio final y la eternidad, cada tópico ha sido un recordatorio de que la vida no es casualidad, sino parte de un plan divino. Al mirar atrás, entendemos que el enemigo no fue destruido de inmediato para que la justicia de Dios quedara manifiesta ante todo el universo. Que la batalla espiritual que hoy vivimos tiene raíces en una rebelión antigua, pero también tiene una esperanza gloriosa en Cristo. Escribe en los comentarios, «He caminado estos 12 pasos y quiero seguir a Cristo». Al hacerlo, dejas un testimonio público de fe. Recordamos que en cada paso de la historia, Dios ha mostrado misericordia. Cuando Satanás intentó sembrar dudas, Dios respondió con su palabra. Cuando la humanidad cayó, Dios proveyó un Salvador. Y cuando todo parezca perdido en el caos final, Cristo regresará para reinar.
Este mensaje no es una simple reflexión, son señales. Señales que nos invitan a despertar, a abrir los ojos, a no vivir dormidos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Suscríbete, comparte este mensaje y comenta: «Quiero estar listo para cuando Cristo venga». La historia no termina con la oscuridad, sino con la victoria. El enemigo será derrotado, el pecado desaparecerá para siempre y Dios hará nuevas todas las cosas. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una vida eterna sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Pero esta historia también nos pone frente a una decisión. No podemos quedarnos neutrales. El camino ancho lleva a la destrucción, pero el camino angosto lleva a la vida. Tú eliges dónde caminar. Tú eliges si tu nombre estará en el libro de la vida o si será borrado. Querido oyente, este cierre no es un punto final, es un nuevo comienzo. Porque a partir de hoy, tú decides cómo continuará tu historia. ¿Será la historia de alguien que escuchó y se olvidó? ¿O será la historia de alguien que se levantó y caminó con fe hacia Cristo? Comenta: «Mi nombre estará en el libro de la vida». Y comparte este mensaje para que otros también tengan la oportunidad de decidir. Toda esta serie nos mostró algo poderoso. Dios no improvisa. Cada profecía, cada advertencia y cada promesa tienen un propósito. Y ese propósito es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez hoy sientes temor por el juicio final, pero déjame recordarte algo. Si estás en Cristo, no tienes de qué temer, porque en la cruz Él ya llevó tu condena. La sangre de Jesús te limpia, te restaura y te abre la puerta a la vida eterna. El cielo no es un mito, es una realidad. La eternidad no es un cuento, es una certeza. Y el amor de Dios no es una teoría, es una verdad que transforma. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comenta: «Espero la eternidad con Cristo». Al hacerlo, estarás sellando con tus palabras lo que tu corazón cree. Pero el mensaje no termina aquí, porque la palabra de Dios sigue viva, sigue llamando, sigue tocando corazones. Hoy, este mensaje llegó a ti porque Dios quiso recordarte que eres amado, que tienes un propósito y que tu eternidad puede estar asegurada en Jesús. La decisión está en tus manos. La historia ya fue contada. Ahora te pregunto, ¿qué lugar ocuparás tú en el juicio final? Prepárate, vive con fe, camina en esperanza porque la eternidad comienza ahora.